Bien, en esta tercera clase vamos a abordar el problema del vocabulario de la ciencia. Los contenidos que vamos a revisar va a ser primero una introducción al tema del vocabulario científico, luego desarrollaremos una taxonomía, es decir, una clasificación de los distintos términos que utilizan las teorías científicas, y por último vamos a abordar el problema de la polisemia y la vaguedad, que dan cuenta y explican por qué es tan importante el desarrollo de un vocabulario científico con ciertas características. Partamos con el tema del vocabulario científico. En primer lugar, nuestro objetivo es analizar los elementos del lenguaje científico en general. Recordemos que la postura, la forma de analizar estos problemas que dijimos que íbamos a adoptar era una basada en un enfoque lingüístico. Por lo tanto, tenemos que desglosar un poco esto y empezar a analizar cuáles son los elementos del lenguaje científico. Lo que vamos a examinar va a ser los términos, por un lado, que vamos a ver en esta clase, y en la próxima veremos los enunciados científicos. Vamos a entender como un término, para nuestros propósitos, eh, una o más palabras que en el lenguaje que constituyen el lenguaje de sentido menores a un enunciado en determinado lenguaje. Es decir, son componentes de un enunciado. No alcanzan a ser un enunciado. Y con ellas se construyen enunciados. Ejemplo: electrón, azul, calibrar, perro, los términos lógicos como y, o, no, un nombre propio como Albert Einstein, etc. La gramática y la filosofía del lenguaje son las disciplinas que estudian sistemáticamente el problema, entre otras cosas, el problema de los términos, que son los nombres propios, qué son los sustantivos, cuál es, la noción de sentido que más se apropia a cómo utilizamos el lenguaje, cuál es la noción de referencia, etc. Nosotros nos vamos a meternos en esos problemas y nos centraremos en aquellos aspectos del lenguaje científico y de los términos que son relevantes para la ciencia. Una distinción importante que tenemos que hacer antes de entrar a esto es la distinción entre lenguaje natural o lenguaje ordinario, también lo podemos llamar en alguna parte, lenguaje teórico y lenguaje formal. Nuevamente, estas definiciones pueden ser objeto de muchas controversias en la ciencia, pero para nuestros propósitos vamos a utilizar unas definiciones simples y sin entrar mucho en detalle. Un lenguaje natural lo vamos a entender como el lenguaje hablado por una comunidad no especialista, el cual no ha sido fruto del diseño de nadie. Piensen en el español, en el inglés, el vasco, etc. ¿Qué no sería un lenguaje natural? Por ejemplo, el esperanto, que fue un lenguaje que se pretendió diseñar, crear desde la nada. Eso no sería un lenguaje natural. Natural acá no tiene un sentido de algo que no es, que es parte de la naturaleza biológica o ajeno a la cultura, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que no es el producto de una creación deliberada de un individuo o comunidad, sino que emerge de su interacción sin que nadie se proponga que emerja con determinadas características. Nadie creó el español, nadie creó el inglés, surgió por una evolución eh, independientemente de los designios humanos. Un lenguaje formal lo vamos a entender un lenguaje cuyos símbolos, su alfabeto y las reglas sintácticas de formación son diseñadas y determinadas explícitamente. Podríamos agregar un poco más de elementos para definir un lenguaje formal, y cuando veamos la lógica proposicional vamos a entender mejor lo que es un lenguaje formal, pero para nuestro propósito vale entender esto. En un lenguaje formal, lo básico de un lenguaje formal es que se explicitan, se dice, estos son los símbolos que vamos a utilizar, los símbolos básicos, y se explicitan las reglas
sintácticas que permiten formar las fórmulas propias de ese lenguaje. ¿Ok? Esa es la característica de un lenguaje formal. Por último, un lenguaje teórico es el lenguaje técnico propio de una teoría científica y que es utilizado, creado, generado, discutido por una comunidad competente, es decir, la comunidad que domina y desarrolla esa teoría científica. Contiene términos y proposiciones específicas. Puede utilizar a veces símbolos especiales, por ejemplo los matemáticos, elementos de lenguaje formales y naturales, es decir, esta distinción, el lenguaje teórico se forma a partir de tanto lenguajes naturales como lenguajes formales. Tiene componentes de ambos, pero su particularidad es lo que está al principio, es un lenguaje técnico propio de la teoría científica y es utilizado por la comunidad competente en esa teoría.